Hace ya 17 días que no puedo dormir. No lo de insomnio. El insomnio lo conozco un poco. Una vez, cuando estudiaba en la universidad, sufrí algo parecido. Hago notar que era algo parecido porque no tengo la certeza de que los síntomas coincidan con lo que la gente suele entender por insomnio. Supongo que si hubiera ido al hospital al menos habría averiguado si se trataba o no de insomnio. Pero no fui, porque me daba la impresión de que no serviría para nada. No es que tuviera algún fundamento especial para creerlo. Me lo decía simplemente la intuición, que sería inútil. De modo que no visité a ningún médico y se lo oculté todo el tiempo a mi familia y a mis amigos. Porque sabía que si se lo decía a alguien, me aconsejaría sin duda acudir al hospital. Así empieza Sueño, del escritor japonés Haruki Murakami. Veamos ahora cómo empieza esta novela de la estadounidense Otésa Moshfegh. Cada vez que me despertaba, de día o de noche, me arrastraba por el luminoso vestíbulo de mármol de mi edificio, y subía por la calle y doblaba la esquina donde había un colmado que no cerraba nunca. Me pedía 2 cafés grandes con leche y 6 de azúcar cada uno. Me tomaba de un trago el primero en el ascensor de regreso a casa y luego a sorbos el segundo, despacio, mientras veía películas y comía galletitas saladas con formas de animales y tomaba trazodona, isolpidem y nembutal hasta que volvía a dormirme. Así perdía la noción del tiempo. Pasaban los días, las semanas, unos cuantos meses. Cuando me acordaba pedía comida al tailandés de enfrente o una ensalada de atún a la cafetería de la Primera Avenida. Me despertaba y me encontraba en el móvil mensajes de voz, de peluquerías o spas, confirmando citas que había reservado mientras estaba dormida. Llamaba siempre para cancelarlas y odiaba hacerlo, porque odiaba hablar con la gente. Y así empieza mi año de descanso y relajación. En los dos tenemos en común que las protagonistas son mujeres y ambas tienen una relación muy extraña por una actividad que nos ocupa un tercio de nuestra vida, unos 25 añitos en promedio. Cada obra va a tratar el tema de una forma bien particular. Lo que les propongo en este video es recorrer en profundidad primero el contenido de Sueño y luego hacer lo mismo con la novela de Otésa Moshfegh. En ambas historias seguimos a una mujer que nos narra en primera persona su día a día, en el que la acción de dormir o no hacerlo juega un rol fundamental. Y por último, los invito a ver cómo dialogan y por qué son tan únicas e increíbles las propuestas de Murakami y Moshfegh, bien distintas por momentos y bien parecidas por otros, pero ambas súper interesantes siempre. ¿Arrancamos? En Sueño tenemos a una protagonista que en las primeras páginas de escritura nos cuenta que en el pasado, cuando iba a la universidad, tuvo un periodo de 1 mes con insomnio, sin poder dormir profundamente en ningún momento y viviendo en un estado de agotamiento increíble, a tal punto de sentir la sensación de quedarse dormida constantemente, pero sin poder conciliarlo luego. Veamos sus palabras. La vigilia siempre permanecía a mi lado, no dejaba de percibir su fría sombra, era mi propia sombra. Qué extraño, pensaba yo, sumida en la modorra. Estoy dentro de mi propia sombra. Énfasis en que usa la palabra sombra, la cual va a volver a aparecer. Y nos sigue contando. Caminaba adormilada, comía adormilada, conversaba adormilada. Lo raro era que quienes me rodeaban no parecían darse cuenta del estado crítico en el que me hallaba. Durante aquel mes adelgacé 6 kilos. Sin embargo, ningún familiar, ningún amigo, nadie lo notó. Nadie notó que yo vivía siempre dormida. Esto, sin embargo, así como comenzó de un momento para otro, se terminó, se le pasa, sin explicación. Pero un día, aquello terminó. Acabó del todo, de forma inesperada, sin un presagio, sin ningún factor externo. Mientras desayunaba, el sueño me asaltó de repente. Fue como si perdiera el sentido. Me levanté sin decir nada. Tengo la impresión de que algo se me cayó al suelo, de que alguien me habló, pero no recuerdo nada. Me dirigí tambaleante a mi habitación, me acosté sin desvestirme siquiera. Me quedé dormida. Dormí profundamente durante 27 horas. Mi madre, preocupada, me sacudió por los hombros repetidas veces. Me palmeó las mejillas, pero yo no me desperté, ni siquiera me moví durante 27 horas. Y cuando al fin abrí los ojos, volví a ser yo misma, quizá. Lo importante es que lo que le sucede ahora es diferente a lo que le pasó en la época de la universidad. Y es distinto por lo que nos cuenta esta vez. Simplemente no puedo dormir, ni siquiera me entra sopor. Pero aparte del hecho de que soy incapaz de conciliar el sueño,
Mi estado físico es excelente. No estoy adormilada. Mi mente se mantiene muy clara. Incluso diría que más despejada que de costumbre. Entonces, uno se pregunta, ¿pero con quién vive? ¿No se da cuenta la gente alrededor suyo? Bueno, tranqui. Lo contesta exactamente en el siguiente párrafo. Ni mi marido ni mi hijo se han dado cuenta de que soy incapaz de conciliar el sueño. Tampoco les he dicho nada, porque si lo hiciera me aconsejarían que fuera al hospital. Y yo lo tengo muy claro, que no serviría de nada. Por eso callo. Igual que antes, cuando padecía de insomnio. Lo sé sin más. Sé que es algo que yo debo resolver por mí misma. Luego, nos narra su rutina. Lo hace desde el lugar de la repetición. Por ahora no se leen rasgos de desdén o de frustración. Simplemente enumera un cronograma de lo que es un día en su vida. Al cierre del capítulo, sin embargo, sí nos dará unas reflexiones sobre esto. Esa es mi vida. Es decir, esa era mi vida antes de dejar de poder dormir. A grandes rasgos, un día era una repetición del otro. Llevaba un pequeño diario, pero si lo olvidaba durante 2 o 3 días, no distinguía qué día era cuál. Aunque hubieran intercambiado ayer por anteayer, no me habría parecido extraño. ¿Qué vida es la mía?, pensaba a veces. Pero esa idea no me producía ninguna sensación de vacío. Simplemente me sorprendía, por el hecho de no distinguir un día del anterior. Por el hecho de estar formando parte de una vida así, de que ésta me hubiera absorbido por completo. Por el hecho de que las huellas de mis pies fueran barridas por el viento tan deprisa antes de que pudiera siquiera reconocerlas. Hermoso, hermoso. Y de esta forma ya tenemos el panorama. Una madre de familia, casada, el marido trabaja, ella se encarga de ser el soporte existencial del hogar, limpiar, cocinar, cuidados del hijo, etc. Tiene sus actividades, va a nadar, pasea. Sabemos que fue a la universidad en el pasado y ahora sus días son monótonos y similares al anterior. De repente, como le había sucedido durante sus días de estudiante, pierde el sueño. No puede conciliarlo. Solo que ahora van pasando los días y no se siente cansada, al contrario, hasta siente que piensa y existe con más claridad. La primera noche sin dormir comienza con una parálisis del sueño, en la que se le presenta una figura oscura, un anciano, que le tira sin cesar agua sobre los pies. Y tras esto, no logrará dormir por el resto de la noche. Luego va a tomar una copa de coñac, cosa que no hacía hace años, y después de repasar los posibles motivos por los que pudo haber tenido una parálisis del sueño, se decide a leer una larga novela rusa. Elige Ana Karenina, escrita por León Tolstoy. Y esta novela, además de ser un clásico, es relevante y se relaciona con sueño por las temáticas que toca. Sobre Ana Karenina, si no ubican nada de la historia, los pongo en tema. Por un lado, tenemos a nuestra protagonista, Ana, que es una mujer atrapada en un matrimonio infeliz, quien va a tener un amorío con el conde Vronsky. Este hecho va a desafiar las estructuras sociales, trayéndole 1000 complicaciones. Y a lo largo de la historia hay un par de puntos que me parecen claves a remarcar. Por un lado tenemos el doble estándar sexual, por ejemplo, ya que los hombres tenían más libertad para tener relaciones extramatrimoniales sin la consecuencia directa del rechazo social y del estigma, mientras que las mujeres justamente eran estigmatizadas y condenadas por hacer lo mismo. No estoy diciendo que esté bien ser infiel, pero estoy diciendo que si lo hacía un hombre, iba a ser distinta la consecuencia a si lo hacía una mujer. El romance con el conde Vronsky y Ana desafía justamente estas normas, y ella va a sufrir en carne propia el rechazo y el aislamiento social. Otro punto que también es importante es la maternidad y los roles de género, ya que se exploran los roles tradicionales de género y la presión sobre las mujeres para ser esposas y madres abnegadas. Ana va a cuestionar estos roles, al buscar su propia felicidad más allá de su papel establecido. Y esto va de la mano con la autonomía y el deseo femenino. A través de la historia de Ana, uno se pone a pensar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en la búsqueda de nuestra felicidad. ¿Es realmente un vale todo? ¿O se puede ceder sin perder autonomía? ¿Cómo se tranza en este sentido con dos posiciones que parecen agónicas? Es decir, que una implica la negación de la otra. En la novela de Tolstoy, que me parece que lo estoy diciendo mal porque no sé si es Tolstoy o Tolstoy, pero bueno, en esta novela se cuestiona la idea de que las mujeres deben subordinar sus propias necesidades y deseos a los de su familia y sociedad. Y algo parecido sucede en Sueño, ya que los costos de vivir mientras el resto del mundo duerme va a ser algo que nuestra protagonista conozca. Sin embargo, y volviendo a Tolstoy, esta búsqueda por la autonomía termina de manera muy trágica, y si no conocen el final de Ana Karenina, pausen esto, busquen la novela o al menos la película. Hay una película del 2012 que está increíble, es muy ingeniosa, encima la forma de plasmarla, preciosa, que tiene un cast divino, o sea, están todos los personajes bien casteados, divina película, véanla y ahí vuelvan y se van a dar cuenta por qué las chicas
nos enamoramos del conde Bronsky. Pero bueno, súper spoiler gigante, todo sale mal para la pobre y desgraciada Anna, quien termina arrojándose a las vías del tren. Así que si quieren saber más, vayan al libro o la peli o lo que sea, que es una historia increíble. Ahora sí podemos volver a Sueño. Bueno, primero un disclaimer porque lo anterior lo grabé en un día y esto lo estoy grabando en otro, así que por eso estoy distinta. Dicho eso, continuemos. Ahora bien, volviendo a Sueño, nuestra protagonista nos cuenta que hacía realmente mucho tiempo que no leía, a pesar de ser algo que antes disfrutaba muchísimo, hasta el punto de ser a lo que se dedicó en la universidad. Se dedicó a estudiar literatura inglesa. También nos cuenta sobre su relación con la lectura preinsomnio. Me pregunté cuántos años hacía que no leía sentada de un modo tan relajado. Por las tardes, durante mi tiempo libre, a veces permanecía unos 30 minutos o una hora con un libro abierto. Pero, hablando con propiedad, aquello no era lectura. Mientras leía, siempre acababa pensando en otra cosa. Notamos una incapacidad de poder distanciarse de su rol de madre, esposa y ama de casa. Esto se traduce en que no puede enfocarse en las actividades que desea hacer porque la dominan los pensamientos de lo que son sus preocupaciones y obligaciones diarias. Pero esa noche logró concentrarse en la lectura de Ana Karenina. Y es a partir de acá que la vida de nuestra protagonista comienza a doblarse en dos. Y así como Ana, a través de una infidelidad, comienza a vivir una doble vida con una aventura peligrosa, pero que la hace sentir viva, en Sueño se nos narra lo siguiente. Iba a la compra por obligación, hacía la comida, limpiaba la casa, pasaba el rato con mi hijo, hacía el amor con mi marido por obligación. Una vez que me acostumbré, no me resultó difícil, por el contrario, era muy sencillo. Bastaba con cortar la conexión entre mente y cuerpo. Mientras mi cuerpo se movía a voluntad, mi mente flotaba libremente por el espacio. Acababa las tareas domésticas sin pensar en nada. Le daba la merienda a mi hijo, charlaba con mi marido. Y sigue. Desde que no podía dormir, me asombraba lo simple que era la realidad. Desenvolverse en la vida real era muy sencillo. Aquello no era más que la realidad. Solo eran tareas domésticas. Solo era un hogar. Era igual que manejar una máquina sencilla. Una vez que aprendías el modo de empleo, se trataba solo de ir repitiéndolo. Pulsabas este botón, levantabas aquella palanca, regulabas la intensidad, cubrías con la tapa, programabas el tiempo. Una simple repetición. Y todo perfecto, muy bonito la disociación, etc. Pero lo más inmediato que uno se pregunta es, ¿por qué no consulta al médico? Y ella nos repregunta, ¿y qué sucedería entonces? Me encerrarían y me mandarían de aquí para allá, haciéndome pruebas, electroencefalogramas, electrocardiogramas, uroscopías, análisis de sangre, test psicológicos, etc. No me creía capaz de soportarlo. Yo quería estar sola leyendo tranquilamente. Quería nadar 1 hora diaria en la piscina. Y ante todo, quería conservar la libertad. Eso era lo que deseaba. No quería que me metieran en un hospital. Además, aunque lo hicieran, ¿qué lograrían descubrir? Me harían montones de análisis, expondrían montones de hipótesis y nada más. Yo no quería que me encerraran en un lugar semejante. Pero no es que no le importa nada. Hay una preocupación de nuestra protagonista sobre qué es lo que le pasa. No es que meramente lo acepta. Y acá se viene un momento muy interesante de la historia. ¿Cómo define sueño al sueño? Nuestra protagonista, a la que vale aclarar que nunca le conocemos el nombre, por eso siempre digo nuestra protagonista esto, nuestra narradora lo otro, decide investigar qué es el sueño y qué puede estar perdiéndose o cómo le puede estar perjudicando la vida no tenerlo, o sea, no tener sueños, no dormir. Y lo que concluye, tras leer unos libros en la biblioteca, es lo siguiente. El sueño era un descanso, nada más, algo que equivalía a apagar un motor. Si un motor estaba siempre en marcha, tarde o temprano acababa averiándose. El funcionamiento de un motor generaba inevitablemente calor, y ese calor acumulado acababa dañando la máquina. Por eso, para liberar este sobrecalentamiento, tenía que dejarse reposar, para que se enfriara, apagar el motor. Eso era el sueño. Y después sigue, me adelanto un poco. El autor decía que el ser humano, por naturaleza, no podía escapar a una serie de propensiones individuales, fijas, tanto en lo que se refería al pensamiento como al movimiento físico. El hombre, de modo inconsciente, establecía unas inercias propias en cuanto a la acción y al pensamiento, y una vez establecidas, esas inercias no desaparecían a no ser que ocurriera algo excepcional. En definitiva, que el ser humano vivía encerrado en la jaula de sus propias inercias. Y era justamente la unilateralidad de esas propensiones, según el autor, parecida al desgaste de un solo lado del tacón de los zapatos, lo que el sueño neutralizaba. Es decir, el sueño compensaba esta unilateralidad, la subsanaba. La clave está en ver de qué forma se desarrollan las propensiones mentales asignadas por los roles, ya sean sociales, de género, la distribución de tareas en la casa, etc.
Es fundamental el párrafo en el que nuestra protagonista liga por sí misma lo que acabamos de leer respecto del sueño con lo que ella relaciona que es su propia vida, y nos dice: durante el sueño el ser humano desentumecía de forma espontánea los músculos que tenía propensión a usar de modo único, descongestionaba los circuitos de pensamiento que usaba de un modo único y además producía descargas eléctricas. Así se producía un enfriamiento. Dormir era un acto inevitable programado por ese sistema que era el ser humano. Nadie podía desmarcarse. En caso de que lo hiciera, la existencia misma del ser en cuestión perdería su propio fundamento. Eso era lo que afirmaba el autor. ¿Propensiones?, pensé. Lo único que se me ocurría a mí, al oír la palabra propensiones, eran las tareas del hogar, las diversas labores domésticas que realizaba de un modo maquinal, desprovisto de sentimientos. La cocina, la compra, la colada, el cuidado de mi hijo. Ahí no había más que propensiones, porque no eran más que simples inercias. Pulsar un botón, levantar una palanca. Me di cuenta que tenía la vista cansada y era porque no me estaba poniendo los anteojos, o sea, el pedo lo tengo y siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, me rompí el codo. Todo este encadenamiento de reflexiones la lleva a que recién en este momento, unos cuantos días sin conciliar el sueño, tome una decisión sobre qué postura tiene frente a su afección. Y se dice a sí misma, se pregunta: ¿qué era entonces mi vida? Ir consumiéndome en mis propias inercias e ir durmiendo para contrarrestarlas. Mi vida era una simple reiteración. No iba a ninguna parte. Ante la mesa de la biblioteca sacudí la cabeza. El sueño no lo necesito, pensé. Ni que me vuelva loca ni que pierda ese vital fundamento de la existencia por culpa de no dormir. No me importa. Yo no quiero ir consumiéndome en mis inercias. Si el sueño es algo que nos visita regularmente para subsanar ese desgaste unilateral, yo no lo necesito. Tal vez mi cuerpo tenga que consumirse en sus propensiones, pero el espíritu es mío. Y quiero que continúe siendo solo mío. No quiero cedérselo a nadie. No quiero que me subsanen nada. No dormiré. Con esa resolución, salí de la biblioteca. Así termina el capítulo 4. Una locura. La protagonista no está presente durante 2/3 del día, pero cuando le llegan esas 8 horas nocturnas, ella puede reivindicarse al grito de «estoy acá, estoy viva». Creo que esta idea se sintetiza muy bien en una reflexión que ella tiene consigo misma. Y dice: una vida desprovista de la sensación real de que estás viviendo, por más que se prolongue, no tiene ningún sentido. Eso es clave, eso sintetiza todo lo que está experimentando ella. Y es un poco chocante ver cómo ella analiza y calcula racionalmente los posibles costos que su nueva forma de vida le pueden estar costando, valiendo, lo que sea. Y más fuerte es ver cómo es tal la desconexión que siente con su marido y su hijo que no ve como un problema la posibilidad de vivir menos tiempo con tal de sentirse viva en el presente. Creo que algo que ilustra todo esto que vengo diciendo es lo siguiente: aunque tuviera que morir pronto, me daba lo mismo. Bastaba con que me dejaran recorrer a gusto aquel camino acorde con mis hipótesis. Al menos estaba ampliando mi vida. Ahí está todo, básicamente. Vemos a nuestra protagonista sentirse viva durante la noche, mientras que durante el día actúa y vive de manera automática. El vocabulario empleado por Murakami creo que lo podemos ir rastreando a lo largo de las citas que estuve leyendo, y sobre las acciones que tiene ella durante el día, emplea siempre referencias robóticas y mecánicas. La idea del motor, las averías, la palanca, los movimientos, las pulsaciones, todo hace referencia a lo autómata, lo automático, ¿sí? Y esto se va a diferenciar mucho con el entusiasmo con el que la protagonista nos expresa sus actividades nocturnas. Nos dice: por más que me concentrase, no me cansaba. Tras leer y releer Ana Karenina hasta la saciedad, pasé a Dostoyevsky. Podía leer tanto como quisiera. Por más tiempo que me concentrara, no experimentaba cansancio. Era capaz de entender sin dificultad cualquier pasaje por más complejo que fuese, y me embargaba una profunda emoción. Me decía que así era como debía haber sido siempre. Al abandonar el sueño, había ampliado mi vida. Y acá me hacía ruido porque yo sé que esta es una traducción del japonés, o no sé si lo habrá escrito en inglés, pero lo que sea. El punto es que busqué a ver cómo traducían sueño, porque tal vez acá vieron que dice: al abandonar el sueño había ampliado mi vida. Pero no es lo mismo el sueño de... ¿Vieron cuando tenés un sueño? Yo tengo un sueño de convertirme en youtuber, ponele, ¿no? Eso es como una meta, un objetivo, pero también está el sueño de dormir. Entonces esa oración me parecía medio ambigua, pero en la versión, al menos en inglés, es sleep, dormir, tipo es la acción de dormir. Así que ahí no se refiere a una metáfora de sueño como objetivo y a la vez con acción. Pero bueno, sigamos. Buscando info para hacer este video, me encontré con un paper sobre David Lynch y Murakami.
que linkeaba cómo desarrollan estos dos artistas la figura de lo onírico en sus obras y qué funciones tiene. Y obvio que dejo los links en la descripción porque es un artículo precioso, que está muy interesante. Y si bien justo no lo mechaba con Lynch, yo sino que después lo voy a mechar con Otte Sommerfeld, está interesantísimo para chequearlo y creo que tiene poquitas páginas y está muy bueno. Si vieron pelis de Lynch y les gusta todo ese mundo, toda esa propuesta, les súper recomiendo que chequen el paper que va a quedar en la descripción. Pero bueno, en este artículo se presentan un par de pasajes de Zizek, el psicólogo y filósofo, que habla sobre pelis, habla sobre obras, habla sobre Lacan, hace mucho énfasis también en la figura del sueño, y me pareció que venían muy acordes a lo que estamos charlando, a todo lo que se nos presenta en los sueños, y dicen lo siguiente. Cuando se intenta escapar de la realidad, el sueño es más real y, por tanto, más traumático en su intensidad asfixiante, incluso imposible, en el sentido de que no tiene ningún sentido, y que la realidad y lo que allí me espera no es una verdad profunda con la que tengo que identificarme, sino una verdad insoportable con la que tengo que aprender a vivir. El escape es fallido y retornamos a la realidad en una huida imposible de aquella verdad traumática que no podemos soportar. O sea, una locura. Pero no solo eso, sino que después sigue. Esto nos lleva a un problema crucial, Si nuestra experiencia de la realidad está estructurada por el fantasma, y si el fantasma sirve como pantalla que nos protege del peso insoportable de lo real, entonces la realidad misma puede funcionar como fuga del encuentro con lo real. En la oposición sueño-realidad, el fantasma queda del lado de la realidad, y es en los sueños donde nos encontramos con lo real traumático. No es cierto que los sueños son para aquellos que no pueden soportar la realidad, por el contrario, la realidad es para aquellos que no pueden soportar lo real que se anuncia en sueños. Entonces, después de escuchar esas citas, que yo se las recomiendo que vuelvan a escucharlas, que vuelvan a leerlas, porque son un mar, son un universo de significados, no se dice así, significantes, no dice semiología, pido disculpas, pero son interesantísimas. Podemos decir que se produce un giro, porque pareciese que el soñador se escapa a la realidad para escapar a lo real que encuentra en el sueño. ¿Se entiende? O sea, es divina la propuesta y el giro que nos hace pensar de Zizek. O Zizek, no sé cómo se dice. Pero bueno, para Murakami, la relación entre realidad y sueño es también bidireccional. No se agota, yo estoy en la realidad y sueño y mi sueño es afectado por la realidad, sino que hay un juego entre esto y al igual que lo soñado puede simbolizar la realidad también es un símbolo de lo soñado. Y los sueños no son un producto pasivo del inconsciente, porque en ocasiones pueden convertirse en un mandato agotador y exigente justamente de la vida del que sueña, no de la persona que justamente tiene los sueños. Bueno, y tras esta introducción que hicimos con las citas de Zizek y la propuesta de los sueños en Murakami y la bidireccionalidad y todo eso, creo que estamos empezando a construir la antesala para, después de hablar de lo que quiero hablar ahora y un par de cositas más, poder llegar al foco de la cuestión, así que aguántenme unos minutos más. Llegando al final de la historia, nuestra protagonista es una persona totalmente distinta de aquella que leímos solamente hace un par de páginas atrás, porque convengamos que es un cuento corto, no sé cuántas páginas serán porque acá están ilustradas, que son preciosas las ilustraciones, y son como 80, pero deben ser muchas menos sin la letra grande y etc. Y es precioso que una extensión no tan larga condense tanto, me parece muy lindo, es un cuento precioso. Pero bueno, al final del capítulo 4, como ya vimos, ella va a abrazar con intensidad la idea de no dormir. Se repite que no necesita el sueño, que no necesita consumirse en sus inercias y que aunque el cuerpo se agote en sus propensiones, el espíritu le pertenecía a ella. Todo eso lo vimos. Pero también más adelante parece reflexionar sobre qué es la muerte y va a llegar a una conclusión distinta y que personalmente me puso la piel de gallina tras pensarlo unos segundos. Dice: ¿voy a morir? Pensé. Si muriera ahora, sin más, ¿qué habría sido mi vida? Pero eso, por supuesto, lo ignoraba. Entonces, ¿qué es la muerte?, me pregunté. Hasta aquel instante, yo siempre había concebido el sueño como una especie de arquetipo de la muerte. Es decir, que imaginaba la muerte como una extensión del sueño. La muerte, en definitiva, vendría a ser como un sueño, pero en un estado de inconsciencia mucho más profundo que el del sueño normal. Un reposo eterno, un apagamiento definitivo. Eso es lo que yo siempre había creído. Pero de repente pensé que tal vez no fuera así. ¿No pertenecería la muerte a una categoría totalmente distinta a la del sueño? ¿No se parecería más bien a aquellas tinieblas, despiertas, profundas y sin fin, que estaba contemplando entonces? Quizá la muerte consistiera en permanecer eternamente despierta, envuelta en aquella negra oscuridad, pero eso sería demasiado cruel, me dije. Un poquito más adelante sigue.
Al pensarlo me invadió, de repente, un profundo terror. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal, sentí cómo me ponía rígida. Continuaba con los ojos cerrados, había perdido el poder de abrirlos. Tenía la vista clavada en las espesas tinieblas que se alzaban ante mí. Las tinieblas eran más profundas que el mismo universo, todavía más desprovistas de esperanza. Yo estaba sola, mi mente se concentraba, expandiéndose. Me daba la sensación de que, de haberlo deseado, habría podido penetrar hasta el extremo más recóndito del universo. Pero no lo hice. Aún es demasiado pronto, me dije. Si la muerte fuera así, ¿qué tendría que hacer yo? Si la muerte consiste en permanecer eternamente despierta con los ojos así clavados en las tinieblas, ¿qué tengo que hacer? Al fin, abrí los ojos y me bebí de un trago el coñac que quedaba en la copa. No, o sea, terrible. Hay un cuento también, bánquenme 2 segundos. Bueno, pensé que tenía el libro, pero no lo tengo. Yo tenía otro libro de Alejandra Camilla y no era el de La paciencia del agua sobre cada piedra. En ese libro, que es un compilado de cuentos de la autora Alejandra Camilla, hay un cuento que también hace ahí un par de juegos sobre lo que es la vida después de la muerte. Y es muy interesante la propuesta y siento que es un poco similar a lo que se propone en Sueños. Pero bueno, nada, quería leerles bien cuál era el nombre del cuento, que probablemente lo deje por acá abajo porque no me acuerdo el nombre ahora, y leerles algo de eso. Pero no lo tengo, así que si después lo encuentro tal vez lo lea, tal vez no. Ahora sí, sigamos. Por lo que leímos acá de la muerte, pareciera ser que al final ella equipara el estar despierta por siempre con estar muerta. Y el insomnio, que comenzó como una liberación, pronto se transforma en una nueva manera de encerrarse, ya que no tiene forma de escapar de esta condición. Y avanzando, un dato que me gustaría marcar, que me parece clave y que luego va a ser relevante para la trama, es que en un momento, durante una de sus noches en vela, ella sale con el auto y estaciona en un lugar solitario. Todo marchaba bien hasta que un oficial le golpea el vidrio y le comenta que era preciso tener cuidado en esa zona, ya que hacía poco tiempo había tenido lugar el ataque a una pareja, que consistió en el asesinato del hombre y la violación de la mujer. Eso es lo único que se nos cuenta, así fuerte, ¿no? Y listo, vaya y pase. Ella dice, esta fue la única interacción que tuve con alguien durante mi periodo despierta, puse en marcha el auto, me fui, nos vemos. Ahora sí, ustedes sabiendo esto, podemos continuar. Avanzamos, casi hasta el final, ya estamos a un par de páginas de terminar. Nuestra protagonista nos va a contar un recuerdo suyo, que se le desencadenó al ver a una pareja besándose dentro de un auto. Ella había salido en auto de vuelta, estaciona en un lugar, y de repente ve que hay otro auto estacionado, y ahí ve que hay una pareja besándose, entonces le despertó algo. Y quiero aclarar que la información, esto que nos va a contar, la tira así, al pasar, como contándote, fui al verdulero, compré 1 kilo de tomate. Lo cuenta así, como si estuviese contando algo simple, algo banal, algo cotidiano, algo tranqui. Y en realidad yo creo que esta es la verdadera bomba en el cuento, lo que le venía diciendo hace un ratito. Este es el hecho que para mí funciona como catapulta de la historia que venimos presenciando y que tras saber esto, se resignifica toda la historia. Así que si les interesó el cuento, con todo lo que dije, y estaban dudosos si leerlo o no, pausa, vayan y léanlo, porque esto que les cuento tal vez les cambia un poco la visión de otras cosas, que está bueno tener la sorpresa, no es de sorpresa, pero bueno, está bueno tener la impresión sin el condicionamiento de otra persona y de otra lectura, que es la que yo les voy a hacer ahora. Para los valientes, o los que ya lo leyeron, les leo. Distraída, recorro los alrededores con la mirada. De pronto me viene a la cabeza cómo, en el primer año de universidad, fui a dar una vuelta en coche con un novio de entonces, y cómo nos besuqueamos dentro del coche. Él no podía detenerse a medias, y me pidió que le dejara penetrarme. Yo le dije que no podía ser. Con ambas manos sobre el volante mientras escucho la música, intento rememorar aquel día, pero no consigo recordar bien el rostro de aquel chico. Me da la sensación de que todo pertenece a un pasado terriblemente remoto, tanto que parece absurdo. Eso es lo único que nos va a decir. Y acá va a ser un paralelismo con contar que no puede dormir, con contarle a alguien... No, pará, esto es mi interpretación, así que no es que hace un paralelismo. Voy de vuelta, parafraseo. Yo creo que acá hace un paralelismo con contar que no puede dormir con el hecho de contarle a alguien que sufrió una agresión sexual o alguna situación similar. Siento que si tomamos todo lo que nos cuenta y reemplazamos contarle a alguien que no puedo dormir con contarle a alguien que fui víctima de alguna agresión, cierra perfecto, así que júzguenlo por ustedes mismos. Les leo. Siento como los recuerdos de antes de que dejara de poder dormir van alejándose con gran celeridad. Es una sensación muy extraña. Parece que el yo que dormía todos los días cuando llegaba la noche no fuese mi verdadero yo, y que los recuerdos de aquella época no fueran tampoco mis verdaderos recuerdos. Me digo a mí misma que es así como las personas cambian, pero estos cambios nadie los conoce, nadie se da cuenta, solo yo. Aunque se lo explicara a alguien, nadie lo entendería, nadie me creería, y aún suponiendo que alguien me creyera, estoy segura de que no sería capaz de entender con exactitud lo que siento, solo me vería como una amenaza a su mundo de inducciones, pero yo estoy cambiando realmente.
Toda esta parte es terrible. Ya el cuento siento que se vuelve demasiado neblinoso, no sé qué palabra usar. Pero bueno, pareciese que nadie es capaz de notar su cambio. Y es más, plantea que de contarlo nadie le creería, y aunque le crean nadie podría entender lo que siente, ¿no? Lo que le pasa. No somos ajenos al miedo de nuestra protagonista. Una mujer contando su historia de agresión sexual muchas veces es vista más como una disrupción en el orden cotidiano de cosas, y silenciar su testimonio implica sostener cierto status quo o cierta estabilidad en las relaciones sociales. Mientras que el hecho de aceptar un mundo en el que estas cosas suceden implica una estructura social constantemente implosionando, porque es totalmente aberrante, sin embargo sucede. ¿Y cómo se continúa? Bueno, antes de avanzar al final, al último párrafo, que es lo que les quiero leer, resumamos un poco lo dicho hasta ahora y les mecho mi interpretación de sueño en líneas generales, la cual sería algo así. Ustedes después sacarán sus conclusiones y si las sacan me encantaría leerlas porque siento que es un cuento al que se le puede entrar por muchísimos lugares. El lado por el que yo le entré es el siguiente. Nuestra protagonista vivió una situación de abuso sexual en la universidad y esto le causó su primer periodo de insomnio, que puede leerse como una depresión o alguna patología ligada a este hecho traumático. En su momento nadie lo notó o a nadie pareció importarle su cambio y así como así un día volvió a dormir. Se arreglaron las cosas dentro de sí misma. Se arregló la patología de no dormir. El resto tal vez quedó sepultado hasta que vuelve a surgir. Pero el trauma justamente puede volver a presentarse de muchas formas. Y dentro de la tranquilidad y estabilidad yo lo digo más ligada a lo estático que a lo cómodo. Dentro de esta estabilidad que le ofrecía su vida como esposa, como madre, como ama de casa, vuelve a presentarse la falta de sueño. Pero ahora parece ser de una forma distinta. No sufre consecuencias tras no dormir, sino que encuentra un espacio de libertad durante la noche. Este espacio nocturno está plagado de muchos actos regresivos, es decir, que la retrotraen a un periodo anterior de su vida. Podemos pensar que se trata de un periodo anterior al trauma. Lee con voracidad e intensidad, tal como lo hacía en la universidad, come chocolate, tal como lo hizo cuando leía las grandes novelas rusas, bebe coñac, cosa que no hacía debido a que su marido no consumía estas bebidas, y así muchos pequeños actos. También redescubre y aprecia su cuerpo, se percibe de forma atractiva, de forma deseable. Más allá de esto, ¿se acuerdan que una noche cuando sale a andar en auto, un policía le advierte que en esa zona habían asesinado a un hombre y violado a una mujer? Bueno, esto les dije que era clave, porque al final nos va a narrar lo siguiente, y acá sí ya entramos de lleno, metemos las patas en el barro y seguimos. Nos va a contar al final que se viste de forma tal que presenta rasgos masculinos y va a viajar en auto a un estacionamiento. No sabemos cuál, puede ser dentro de esa zona, de la zona peligrosa que le dijo el oficial o lo que sea. También durante el viaje nos va a contar la clave de su posible agresión sexual durante la universidad, cosa que lo va a contar al pasar, no ocupa más de 4 líneas, y todo parece confluir en que ella está repitiendo su trauma, pero podría ser que lo hace desde un lado inconsciente al vestirse con rasgos masculinos. ¿Qué digo? Si ella tiene este hecho de la violación de la mujer y asesinato del hombre, ella está buscando ser víctima de algo, pero ya no de la violación, sino tomar el lugar del hombre asesinado. Tal vez evitar la violación y caer en el asesinato, no sabemos cómo funciona el inconsciente, pero esto siento que no es banal que mencione lo de los rasgos masculinos y que parezca que tiene el pelo corto y la gorra de su marido y lo que sea. Ahí hay algo. Puede ser esta lectura psicológica, puede ser otra, totalmente. Pero bueno, de esta forma, en la situación final, la encontramos encerrada en su auto, con 2 hombres sombra atacando el Honda Civic, tal vez cumpliéndose fantasía, le hace fantasía en sentido psicológico, de ser atacada, pero mientras también se nos presenta encerrada en el trauma, incapaz de actuar o de escapar de ahí. Está dentro de un auto y ya tenemos todo el trasfondo del lenguaje mecánico que nos daba Murakami y nos va a decir lo siguiente, que el motor no enciende. Recordamos que ya se había trazado este paralelismo entre el sueño y el descanso de un motor, por lo que de alguna forma su pregunta fue respondida. Se pregunta, ¿qué debo hacer? Me siento terriblemente confusa, el sudor me empapa las axilas, tengo que sacar el coche de aquí, la llave, debo girar la llave, alargo el brazo, agarro la llave, le doy vuelta hacia la derecha, se oye como el motor de arranque empieza a rechinar, pero el motor no enciende. Me tiemblan los dedos, con los ojos cerrados despacio giro de nuevo la llave, pero es inútil, solo produce ruidos secos como si arañara un muro gigantesco. El motor da vueltas y vueltas sobre el mismo punto, y esos hombres, las sombras siguen zarandeando el coche, las sacudidas son cada vez más violentas, quizá quieran volcarlo. Es toda una situación terrible lo que se nos va narrando en el final. Y el último párrafo con el que cerramos la historia es terriblemente perfecto. Resignada, me reclino en el asiento, me cubro el rostro con ambas manos, lloro. Lo único que puedo hacer es llorar. Las lágrimas van aflorando una tras otra. Estoy sola, encerrada en esta pequeña caja. No puedo ir a ninguna parte. Esta es la hora en la que la noche es más profunda y unos hombres zarandean mi coche sin parar. Se disponen a volcarlo.
Creo que es uno de los finales más perfectos que leí. Increíble. Hasta acá es Sueño. Yo les puedo tirar un par de claves que creo que para mí van por ese lado, pero las interpretaciones, después vamos a ver un par de frases de Susan Sontag sobre la interpretación, y mejor dicho, contra la interpretación. Las interpretaciones no son nada, son literalmente, no dicen nada de la obra. Cada uno puede decir algo de la obra, pero las cosas pasan por otro lado, ¿no? Una lectura que yo hice y que me pareció interesante es que las dos sombras pueden representar al marido y al hijo, porque notemos que siempre que los menciona a lo largo de la historia los hace juntos. Son como dos caras de lo mismo, la incomprensión. Tanto su marido no la comprende, como su hijo no la va a comprender cuando sea grande. Eso es lo que ella nos va contando. El estatismo, o sea, la quietud, lo estático de su vida cotidiana y pragmática también, se ve representado a través de estas dos figuras que la hacen ser esposa y la hacen ser madre. El no dormir le va a ofrecer una nueva forma de discurrir el tiempo, de vivir siendo una mujer cuyo marido e hijo están durmiendo, lo cual a ellos los neutraliza y a ella la libera. Y ese sacudón en un intento de volcar el auto puede ser el intento de despertarla. Yo me imagino como que la zarandean de los hombros, despertate, pero acá esta acción está lejos de las connotaciones simbólicas que puede tener el despertar o lo woke, tipo ser woke, no sé cómo decirlo, o a lo Matrix tal vez, que en realidad significa que despierte nuevamente a su vida de propensiones y automatizaciones dentro de su rol de mujer, madre, esposa, ama de casa, lo que sea. O no necesariamente tiene que ser su marido y su hijo, puede buscárselo otra vuelta con lo que vimos de la agresión sexual, y si nada, lo leen y se les ocurre algo, ya lo repetí muchas veces, pero me encantaría leerlo. Hasta acá el análisis de Sueño. Vamos a seguir con el de Otesa. Espero que les haya gustado. Vamos con lo otro. Bueno, volví. Me agarró frío en el medio. Ahora se viene la segunda mitad del video, que consiste en el análisis de este libro que se llama Mi año de descanso y relajación, y fue escrito por la autora Otesa Moshfegh. Esos gritos son mi familia que están jugando al chinchón. Es domingo hoy, ¿no?, cuando estoy grabando esto, y están jugando ahí en el patio. Pero bueno, vayamos con esta novela, que es una nueva versión, a mi entender, más precarizada, más bastardeada, más drogada e individualista de una historia tipo La Bella Durmiente. Solo tienen en común lo de dormir, pero el resto totalmente distinto. Quería contarles antes que durante la preparación, la producción de este video, me obsesioné totalmente con la autora, Otesa Moshfegh, y vi muchísimas de sus entrevistas. Quedé realmente flechada, me salió ahí como un crush. Y es una mujer muy interesante de escuchar, tiene una forma de presentar sus ideas con mucho hincapié en el soporte textual, es decir, va al texto, lee muchísimo y no te zanatea. Siento que hasta le daría pereza zanatear a alguien porque es mucho esfuerzo y ella no va a gastar tantas energías en eso. Y en este sentido es parecida a la protagonista de la novela. Ese desdén y esa irreverencia para con el afuera se nota muchísimo en ella, en la autora. Nada, ver tantas entrevistas de ella también me animó a hacer este video y a descansar tanto en el soporte textual. Si vieron la parte anterior, leí muchísimas citas, gran parte del video son citas, y me parece que es un ejercicio importante porque yo no tengo ganas de explicarles lo que entendí, sino darles claves para que ustedes puedan seguir el hilo de qué interpretación hice yo, pero teniendo herramientas para hacer otra interpretación. Así que ojalá que se haya logrado eso, y ella en sus ruedas de prensa o en sus lecturas o cuando va a hacer la presentación de su libro, arranca diciendo: hola, ¿qué tal? Soy Otesa, no sé qué onda. Voy a leer. Y se me arranca a leer frases, fragmentos del libro. Y me parece muy interesante eso. Después como que no intenta explicarte cuál es su intención, sino esta es la obra y yo soy la autora, punto. Pero bueno, les dejo unos ejemplos en sus presentaciones. Ella es muy irónica, muy satírica. Si algo le chupa un huevo o si le parece que la pregunta que le hicieron los lectores es una boludez, lo va a hacer saber. Y en el fragmento que se viene a continuación le hacen una pregunta muy boluda que uno como oyente dice: no le podés preguntar eso. Y ella como autora también lo hace notar. Es tipo, ¿qué me estás preguntando? Pero bueno, mírenlo ustedes mismos. Does anybody want to ask a question? It's kind of not directly, but if you could guess, how much should this person maybe spend on drugs and shrinks and stuff like that for a year? If you could just make a wild guess. I don't know, because she's not worried about money. She never told that me. wasn't my point. Well, so what? So you just want to know how much it would cost? I've been thinking about
since the Trump administration came in, I've been thinking about Rip Van Winkle, like going to sleep for a number of years. And instead, I've bought a way to Europe and get the heck out of town for a while. But anyway, it was just a curiosity how much extravagance she could have with the drugs and the shrinks and all that kind of thing. I think it depends on what kind of health insurance you have, the HMO or PPO, and whether you can find this kind of psychiatrist. But I do not recommend going this route. If you read the book, you'll see that it doesn't work. Well, I don't know, Europe. Is Europe that much better? Lo que sí, en sueños, a mí me ponen los anteojos y dije no, porque no va a pasar. En sueño pude ir leyendo las citas teniendo el soporte textual y no el soporte del guión. Pero como este era un libro tan largo, además de marcarlo, ¿no? Marcar escrito los post-its y doblar las páginas, que es como yo me organizo un poco, no puedo seguir las citas, así que acá no voy a leer cita por cita del texto, sino que las voy a leer directamente del guión, que es la pantalla que yo estoy viendo, así que por eso a veces capaz miro a cámara, miro al guión, miro al costado, miro al libro, porque es difícil malabarear entre hacer todas esas funciones. Probablemente ponga un soporte textual y mi voz de fondo, porque no puedo seguir cita por cita, pero sepan que está el libro en físico y lo consiguen. Y ahora salió un nuevo libro de ella, no sé cuándo se estrenará este video, pero actualmente están impresos los siguientes. Yo tengo este de mi año de descanso y relajación. También conseguí este, Nostalgia de otro mundo, que reúne cuentos que ganaron premios de ella. No sé si el criterio de elección es los que ganaron premios, pero sé que muchos de los cuentos de acá fueron premiados en diversas competencias. Y ya me pedí uno que salió en inglés, en español no sé si está, creo que yo lo había buscado y estaba muy caro, pero lo venden en las librerías Kell, que si no conocen es una librería que se especializa en el idioma inglés. Entonces todos sus libros son en inglés justamente. Y como ella escribe en inglés, lo trajeron y sale muchísimo menos de lo que saldría una traducción. Así que si manejan inglés y les interesa leerlo, tal vez una alternativa interesante es comprar en el idioma original, que sale mucho más barato. Pero bueno, ahora sí, volvamos al libro. Vayamos por fin a esta novela. Seguimos a una mujer en sus 20 y pocos que vive en Manhattan en los 2000 y por varias razones que vamos a ir conociendo a lo largo del libro, decide emprender un proyecto que consiste en dormir tanto como pueda a lo largo del periodo de un año. Está convencida de que si ella puede hacer esto durante un año, sus células, su cuerpo, su envase físico se habrá regenerado la cantidad de veces necesarias que le tomaría olvidar cualquier recuerdo, trauma o cualquier cosa del pasado que se haya alojado en su mente. Podemos decir que ella ve a la acción de dormir como una especie de limpieza o una purificación de sí misma. En palabras de nuestra protagonista, el objetivo detrás de su delirante proyecto de un año es borrar su identidad. Esto lo dijo también Ottessa en algunas presentaciones y podríamos decir que es un intento de borrarse a sí misma desde el principio. Y por esto tiene sentido también que nunca sepamos su nombre. En ninguno, ya sea en Sueño como en la novela de Ottessa, no sabemos los nombres de la protagonista. Esto fue pensado por Ottessa, fue pensado de esta forma porque ella nos cuenta lo siguiente. Many UK readers will know you because of your novel Eileen, which was on the Booker list. And there we had a book named after its main character. And here we have a book where the main character isn't named at all. They're very different characters. I know that when a lot of people focused on the sort of the disgust around the body in Eileen, and I think I remember reading somewhere that you sort of said, okay, fine, so I'll now write you a book where the woman is beautiful and let's see how you feel about her. Was that part of the challenge to create a very, very different female character from Eileen? It wasn't a challenge, but it was an early decision that I made. And I knew this is a different kind of person. Whereas, I mean, I haven't really done this yet, but if I were to compare the protagonist from My Year of Rest and Relaxation with Eileen, I would say that Eileen has a really different kind of ambition. And they come from completely different backgrounds. I mean, they have certain things in common, actually. They both have a parent who's a very sick addict, alcoholic, and they both escape to / live in New York City.
but they're living like 50 years apart, 40 years apart. And this character in My Year of Rest Relaxation, yeah, I mean, she isn't this sort of pubescent, self-obsessed, bodily creature. She's kind of not like, she's more of a non-physical entity because she spends so much time sleeping or in a realm of consciousness that is less attached to mundane physical reality. And part of the project that she sets off on this year of sleep, to attempt to sleep as much as she can, and the purpose of that is in many ways to erase her identity. So when it came to, I love naming characters. I think there's so much in a name. The other names in the book feel really good. Like I love Riva. I love that there's a re, because she's always reiterating or recycling or redoing something in a conversation. I like Dr. Tuttle. I don't know if Tuttle is actually a word, but I can see Dr. Tuttle sort of tuttling around and things like that. But this protagonist could not be named, and it made perfect sense once I realized that she was trying to erase herself from the beginning, and she couldn't be named. It would do too much. It would give too much away about her. Porque ella nos cuenta que saber el nombre de la protagonista sería saber demasiado de ella, revelaría muchísimo. Y también hace énfasis en lo importante que es para ella la elección de nombres. Yo no sé cómo será el proceso creativo, pero yo cuando escribía cuentos, pero como hobby, tipo esto no lo digo, yo escribo cuentos, sino que a mí nunca me preocupó mucho el nombre o nunca tuvo una función crucial, pero la autora hace especial hincapié en cómo le llega este sentimiento de que el nombre que le puso al personaje calza perfecto con lo que quiere transmitir. Ahí hay como una predestinación entre nombre y acciones o personalidad, y está muy interesante. Me pareció curioso que en ella funcione de esa forma. Pero bueno, lo que sabemos de nuestra protagonista es que es una mujer en sus 20s, hegemónica, sobresalientemente bella, y es de esas personas que pueden ponernos nerviosos si nos dirigen la palabra. Y ella sabe que es hermosa y lo usa a su favor. Al respecto de esto dice: yo era alta y delgada y rubia y guapa y joven. Incluso en mi peor momento sabía que tenía buen aspecto. También más adelante nos dice: ser guapa me tenía atrapada en un mundo que valoraba la apariencia por encima de todas las cosas. O miren este diálogo con su amiga. ¿Por qué estás tan tensa arriba?, le pregunté mientras descansábamos junto a la piscina de agua helada. No hay hombres, nadie te va a comer con los ojos. No es por los hombres, dijo. Las mujeres son tan críticas, siempre están comparando. Pero ¿qué más da? Esto no es una competición. Sí que lo es. Tú no te das cuenta porque siempre ganas. ¡Qué ridiculez!, dije. Pero sabía que tenía razón. Tampoco tiene preocupaciones económicas, ya que entre herencias y ganancias por el alquiler de unas propiedades, vive sin ninguna restricción o problema económico. Natalia me pagaba solo $22,000 al año. Sin mi herencia, me habría visto obligada a encontrar un trabajo en el que cobrase más, y seguramente tendría que haber compartido piso en Brooklyn. Tenía suerte de contar con el dinero de mis padres muertos. Lo sabía, pero también era deprimente. Así es. Dije herencias, y acá parece estar una de las aristas que articulan lo que se viene. Vive monetariamente tranquila porque fue destinataria de la herencia de sus padres, ambos fallecidos con una diferencia muy corta de tiempo entre ellos. Y cada pantallazo que tenemos de los recuerdos de situaciones familiares solo nos dejan con un mal sabor de boca y con la idea de que realmente había un gran problema de desconexión y falta de afecto en esa familia. Les dejo algunos fragmentos que creo que reflejan bastante bien esto. Mi madre no era de las que se sentaban a verme dibujar o leerme libros o jugar o llevarme a pasear por el parque o preparar pasteles de chocolate. Nos llevábamos mejor cuando estábamos dormidas. Cuando estaba en tercero, mi madre, debido a algún conflicto tácito con mi padre, me dejó dormir en su cama porque, como ella dijo, era más fácil despertarme por las mañanas si no tenía que levantarse y cruzar el pasillo. Aquel año acumulé 37 retrasos y 24 ausencias. 37 veces mi madre y yo nos despertamos juntas, amodorradas y exhaustas a las 7 de la mañana. Intentamos levantarnos,
pero nos volvíamos a tirar en la cama y dormimos mientras destellaban los dibujos animados en la televisión pequeña de su mesilla de noche. Nos despertábamos unas horas después, las cortinas corridas, las almohadas de más, náufragas, sobre la alfombra áspera de color castaño claro. Nos vestíamos aturdidas y nos tambaleábamos hasta el coche. Le recuerdo sujetándose con una mano el párpado para que no se le cerrase el ojo, mientras conducía con la otra. Muchas veces me he preguntado qué se estaba metiendo ella aquel año, y si me metía a mí lo mismo. Y si ya esto es terrible, veamos este otro recuerdo que es peor. Nací en agosto de 1973, 7 meses después de que se despenalizara el aborto. Su familia eran los típicos socios de club de campo, una panda de baptistas alcohólicos sureños, madereros de Mississippi por un lado, petroleros de Luisiana por el otro. O si no, suponía yo, habría abortado. Mi padre le sacaba 12 años. Ella acababa de cumplir los 19 y ya estaba embarazada de 4 meses cuando se casaron. Lo averigüé en cuanto supe hacer las cuentas. Estrías, flacidez, cicatrices en el vientre que según ella eran como si lo hubiese destripado un mapache, decía mirándome fijamente, como si me hubiera liado al cordón umbilical a propósito. Quizá lo había hecho. Estabas azul cuando me abrieron y te sacaron. Después del infierno que pasé, las consecuencias, tu padre, el bebé va y se muere. Era como si se me cayese el pastel al suelo recién sacado del horno. ¡Wow! Gran ambiente familiar. Veamos un último pantallazo más y seguimos. Ninguno de los tres era cariñoso. Nunca me dejaron tener mascota. A veces creo que un perrito podría haberlo cambiado todo. Mis padres murieron uno detrás del otro en mi 3er año de universidad. Primero mi padre de cáncer, luego mi madre con pastillas y alcohol 6 semanas después. También se encuentra envuelta, lo sabremos luego, en una relación muy oscura y abusiva con Trevor, un tipo con el que va y viene, que la sobrepasa en edad, ni hace falta aclararlo, y siempre termina teniendo sexo de alguna forma, pero todo el desarrollo previo y posterior a eso siempre es caótico y denigrante para ella, cosa que piensa, pero luego termina actuando igual. Y sobre Trevor nos va a ir diciendo en distintos fragmentos. Me robó la virginidad en un refugio de esquí en Vermont el día de San Valentín. No fue una experiencia placentera, pero confiaba en que él sabría más de sexo que yo, así que cuando se me quitó de encima y dijo que había sido increíble, me lo creí. Otro fragmento. En los 8 años siguientes, Trevor de forma periódica se quedaba sin autoestima en relaciones con mujeres mayores, es decir, de su edad, y volvía conmigo para reiniciarse. Yo siempre estaba disponible. Y el último fragmento. Entonces, él llegaba y yo me estremecí entre sus brazos como la niña que no había dejado de ser, desmayada de gratitud por su reconocimiento. Me recreaba en su peso a mi lado en la cama. Era como si fuese algún mensajero divino, mi alma gemela, mi salvador, lo que fuera. Trevor estaba encantado de pasar la noche en mi piso en la calle 84 Este y recuperar toda la fanfarronería que había perdido en su última aventura. Odiaba ver cómo le surgía aquello. Una vez me dijo que le daba miedo follarme con demasiada pasión porque no quería romperme el corazón. Así que me follaba con eficacia, con egoísmo, y cuando terminaba, se vestía y revisaba su busca. Se peinaba, me daba un beso en la frente y se iba. Muy interesante. Vemos que las relaciones no estarían siendo lo mejor en su vida. Están bastante mal. Y por último, pero no menos importante, ella tiene un título universitario en arte y trabajaba en una galería. Pero podemos leer una gran decepción frente a lo que ella observa y concluye sobre el estado de la cultura y lo que es el arte para los artistas en relación al mercado, el dinero y esas cosas. Todo parece reducido a consumo y vaciado de sentido. Hay un gran párrafo que me parece que ilustra bien este sentimiento de, no sé si es impotencia, pero sí algo negativo frente al arte y las galerías y el estado de lo que sucede en la escena. Cada vez que me venía Ducat a la mente, procuraba concentrarme solo en el recuerdo del largo paseo a la estación de metro de la calle 86. El mundo artístico había resultado ser como el mercado de valores, un reflejo de las tendencias políticas y las convicciones del capitalismo, alimentado por la avaricia y la maledicencia y la cocaína. Habría dado lo mismo que hubiese trabajado en Wall Street. La especulación y los asesores dirigían no solo el mercado, sino por desgracia también los productos.
cuyos valores estaban sujetos no a la cualidad inefable del arte como ritual humano sagrado, valor de todas formas imposible de medir, sino a lo que un puñado de imbéciles millonarios consideraba que engrandecía sus portfolios y despertaba envidias, e ilusos como eran, respeto. No me importaba para nada sacarme toda aquella basura de la cabeza. Ahora bien, ¿por qué encara su proyecto soporífero? A primera vista podríamos reducirlo a una incapacidad de desarrollar conexiones con el mundo que la rodea. Por lo tanto, si su idea es cierta, tras este año de sueño, despertaría siendo una persona nueva. Podríamos decir que la forma en la que ella intenta defenderse o procesar su trauma es justamente borrando a aquella persona a la que afectó. ¿Se entiende? Es medio raro. El razonamiento detrás parece ir por el lado de la supresión del trauma a través de la supresión de la persona. En resumen, ¿qué es el trauma si aquella persona a la que le sucedió ya no existe? Para procesar el duelo, ella parece creer que tiene que borrar el trauma que lo causó. Contado así, la novela suena distinta, no sé qué les parecerá hasta ahora, pero siento que parece un dramón terrible y súper solemne, pero nada más alejado, está llena de humor. El tema es que no es necesariamente una sátira, sino que la perspectiva de la narradora es la de una persona satírica e irónica. Esto me hace acordar a la publicación de Lana del Rey, la de Question for the Culture, tipo, que bueno, dice, además de decir muchas cosas ciertas e interesantísimas, dice, yo no glamorizo, no sé cómo será, pero como que no le daba glamour a situaciones violentas, sino que ella es una persona glamorosa, contando situaciones violentas o abusivas o con temas de drogadicción y lo que sea. Eso me parece una idea súper interesante porque es muy distinto decir que la novela es una sátira, cosa que para mí no es, pero sí es cierto que la narradora es una persona irónica, es una persona con un humor ácido, entonces va por ese lado. Y a diferencia de los hechos que nos narra, estos no son hechos de por sí irónicos, sino que su lectura va a ser de esa forma. Y yo creo que la comedia se nos figura como una forma de lidiar con el dolor. Es más profundo que solo los jajas. Si hablamos de comedia, hay que hablar de la doctora Tuttle, que es de los personajes más bizarros y absurdos que leí. Es una psicóloga, muchas comillas, con una perspectiva muy particular y muy poco profesional, que se encarga de suministrar las pastillas. Es una mezcla de una homeópata con, no sé, alguien muy poco interesado en la rigurosidad científica. Leamos un poco cómo nos presenta a la doctora Tuttle. Comencé a atenderme con la doctora Tuttle en enero del 2000. Empezó de manera muy inocente. Estaba asolada por la pena, la ansiedad, el deseo de escaparme de la prisión que eran mi mente y mi cuerpo. La doctora Tuttle me confirmó que no era nada raro, no era buena médica. Encontré su nombre en la guía telefónica. Otro fragmento. Ella no sabía nada de mi proyecto de hibernación. Quería que ella creyera que yo estaba hecho un manojo de nervios, pero que era totalmente funcional. Así me prescribiría lo que le pareciera que me dejaría más noqueada. Acá miremos este consejo que nos da la doctora. Intenta dormir de lado cuando sea posible. Hace poco salió un estudio en Australia que dice que cuando duermes de espalda es más probable que tengas pesadillas en las que te ahogas. No es concluyente, por supuesto, porque ellos viven en el lado contrario del mundo. Así que, en realidad, deberías intentar dormir boca abajo y ver qué pasa. Esto es increíble. Dios, comedia. Y acá tenemos otro fragmento. Toma, llévate unas muestras, dijo acercándome una cesta con Promaxatin. Ah, no, espera, que estas son para obsesivos compulsivos impotentes. Te tendrían despierta toda la noche, retiró la cesta. Nos vemos dentro de un mes. No, es muy gracioso, o sea, más allá de lo trágico que es que existan personas así, profesionales así, Otessa logra configurarlo de una forma tal que parece cómico. Y esto me hacía acordar a el show de stand-up de John Mulaney, no sé si se pronuncia así el apellido, y está en Netflix, salió hace poquito, en el que cuenta todo el tema que tenía con su drogadicción y la cantidad de drogas que consumía. Y hace énfasis, voy a ver si puedo dejar un fragmento, pero hace énfasis en que había conseguido un doctor, un psicólogo, un psiquiatra, que le recetaba pastillas de forma muy fácil, terriblemente fácil, preocupantemente fácil, criminalmente fácil, y nada. Esta gente existe, ¿no? Claramente, tener una licencia habilita muchas cosas, pero no es seguro. Y es terrible que suceda, pero bueno. My prescriptions. Not the illegal pills I bought on the street. The official prescriptions.
with my name on them. And they took them from me simply because I had no business being prescribed them in the first place. But oh, the collection I had. All the effort, all the work that went into it. Do you know how hard it is to get a doctor to write you a prescription for a pill you don't need? It's not hard. It's so easy. It's so easy. Here's what you do, or here's what I did, but don't do it, but if you did do it, it would totally work. Okay. Go on like WebMD, search doctors in your zip code, okay? And then sort the results. Lowest rating to highest. You will not need to scroll far. Find the doctor in your area with the lowest number of stars. This person needs your business. Is this a bad doctor? Nay, nay. This is the best doctor. Dude. La protagonista nos va a decir, al respecto de la doctora, lo siguiente. No puedo culpar a la doctora Tuttle por sus horribles consejos. Al fin y al cabo, yo elegí ser su paciente. Me daba todo lo que le pedía, y la apreciaba por eso. Estoy segura de que había otros como ella por ahí, pero la facilidad con la que la había encontrado y el alivio inmediato que me proporcionaron sus recetas me hizo sentir que había descubierto una chamana farmacéutica, una maga, una hechicera, una sabia. A veces me preguntaba si la doctora Tuttle era siquiera real. Bueno, ahora bien, ya tenemos trasfondo, problemas, marco contextual y dealer. Hablemos sobre su proyecto de hibernación. Nos va a contar. No puedo señalar ningún acontecimiento concreto que provocase mi decisión de hibernar. Al principio solo quería unos sedantes para callar mis pensamientos y mis juicios, ya que la aluvión constante me ponía difícil no odiar todo y a todos. Creía que la vida sería más llevadera si el cerebro tardaba más en condenar el mundo a mi alrededor. Acá ya hay un motivo por sí mismo, hacer la vida en comunidad más soportable. Pero no se va a agotar ahí claramente. Sigue. Mis días favoritos eran aquellos de los que apenas me percataba. Me sorprendía a mí misma, sin respiración, desplomada en el sofá, con la mirada fija en una pelusa de polvo rodando por el suelo de madera con la corriente, y durante un segundo me acordaba que estaba viva, luego me desvanecía. En otra parte nos va a decir, dormir, despertar, todo parecía un vuelo gris y monótono a través de las nubes. No mantenía conversaciones mentales conmigo misma, no había mucho que decir. Así supe que el sueño estaba surtiendo efecto, cada vez estaba menos apegada a la vida. Si seguía adelante, pensaba, desaparecería completamente y luego reaparecería bajo una nueva forma. Esa era mi esperanza, ese era mi sueño. Si bien al comienzo todo el planteo de la novela parece absurdo, a lo largo del libro vamos adentrándonos, no sé si en los motivos de la protagonista, porque eso no se termina de explicar demasiado y ni hace falta en mi opinión, pero sí en la sensibilidad y en la forma de ser atravesada por la cotidianidad. Con un peso atroz, cada día es insoportable y cada contacto exterior se traduce en un esfuerzo sobrehumano, por lo que la alternativa de dormir todo el día lentamente nos va dejando de parecer descabellada, al menos como lectores. Y personalmente creo que es un libro muy interesante porque a primera vista parece una premisa muy difícil de ejecutar. O sea, tenemos de protagonista y narradora a una mujer que solo está despierta un par de horas al día y su único objetivo es dormir más y más. Sin embargo, desde ahí construye una historia atrapante y en la que nos sentimos un poco privilegiados porque la apatía que siente nuestra narradora con el mundo exterior nos hace pensar que tenemos un lugar especial al poder ser testigo de sus pensamientos, de sus reflexiones y de sus deseos, los cuales guarda solo para sí misma, ya que no habla profundamente con nadie. Muchas de las personas que hablan del libro advierten sobre su carácter problemático respecto de la depresión. No lo sé, realmente a mí no me pareció que iba por ese lado, sino tal vez más por el lado de presentarse como una forma
de afrontar el desdén, el hastío y el vacío existencial. Nuestra protagonista no está embarcada en un plan autodestructivo o suicida, aunque por momentos tememos que tenga una sobredosis por todas las drogas que consume, sino que a pesar de su desdén por el mundo, el objetivo de ella, siempre está interesada en mejorar su vida de alguna forma. Y encontré unos fragmentos que reflejan un poco esto. Al final de mi hibernación me despertaría, eso me imaginaba, y vería mi vida pasada como una herencia. Necesitaba pruebas de mi vieja identidad que me permitieran acceder a mis cuentas del banco, ir a sitios. No es que me fuese a despertar con una cara, un cuerpo y un nombre distintos. Me parecería a la antigua yo. Luego en otro momento nos dice: estaba dándole fuerte a las pastillas y durmiendo todo el día y toda la noche, con pausas de 2 o 3 horas entre medias. Esto es bueno, pensé. Por fin estaba haciendo algo que de verdad importaba. Sentía que el sueño era productivo. Algo se estaba arreglando. En mi corazón sabía, esto era quizá lo único que sabía entonces en mi corazón, que cuando hubiese dormido lo suficiente, estaría bien. Me renovaría, renacería. Sería una persona completamente nueva. Todas mis células se habrían regenerado las suficientes veces como para que las células antiguas fuesen solo recuerdos distantes y confusos. Mi vida anterior no sería más que un sueño, y podría empezar de nuevo sin remordimientos, fortalecida por la dicha y la serenidad que habría acumulado en mi año de descanso y relajación. Y aunque pueda parecer un libro estático y cargado de la negatividad y el desgano de la protagonista, a través de ciertas rendijas de su personalidad nos vamos percatando de la importancia de los pocos, en su caso, vínculos humanos como redes de contención para aferrarnos a la vida. Y en este punto hay que hablar de dos cosas. Primero, de Riva o Reva. Se escribe Reva, pero yo creo que se pronuncia Riva. Y segundo, del efecto del infermiterol. Hice 3, no sé por qué. 2 cosas nomás. Vamos por partes. Riva es el único lazo que se nos presenta en el libro como lo más cercano a una amistad que tiene nuestra protagonista. Más allá de la gente con la que interactúa a veces, por ejemplo los egipcios que trabajan en un colmado, que sería un almacén, cerca de su casa. Y bueno, cada vez que nuestra protagonista habla de Riva, lo hace con un gran desprecio. Veamos un ejemplo. Quería a Riva, pero ya no me caía bien. Éramos amigas desde la universidad. El tiempo suficiente para que todo lo que teníamos en común fuese nuestro pasado juntas. Una compleja trayectoria de resentimiento, recuerdos, envidia, negación y unos cuantos vestidos que le había prestado que ella prometió llevar a la tintorería para devolvérmelos luego, pero que nunca volvieron. Trabajaba de secretaria ejecutiva en una agencia de corredores de seguros del centro. Era hija única. Un obsesivo del gimnasio. Tenía una mancha de nacimiento en el cuello roja y moteada, con la forma de Florida, una costumbre de mascar chicle que le producía Kat y un aliento que apestaba a canela y caramelo de manzana ácida. Le gustaba venir a mi casa, hacerse sitio en el sillón, comentar el estado del piso, decirme que me veía cada vez más delgada y quejarse del trabajo mientras se llenaba la copa de vino cada vez que le daba un sorbo. Miremos ahora este fragmento. No sé de qué iba Riva. No podía librarme de ella. Me adoraba, pero también me odiaba. Me veía luchar contra mi sufrimiento y lo consideraba una parodia cruel de su propia desgracia. Yo había elegido mi soledad y mi falta de propósito, y Riva, a pesar de todos sus esfuerzos, sencillamente no conseguía lo que deseaba. Marido, hijos, una carrera fabulosa. Así que cuando empecé a dormir todo el tiempo, creo que Riva sintió cierta satisfacción al ver cómo me desmoronaba y me convertía en la vaga inútil que ella esperaba. No me interesaba competir con Riva, pero estaba resentida con ella por principio, así que discutíamos. Y acá tenemos un broche de oro que me parece tanto cómico como triste. Una noche le hice una foto Polaroid y la pegué en el marco del espejo del salón. Riva creyó que era un gesto de cariño, pero la foto pretendía servirme de recordatorio de lo poco que disfrutaba de su compañía si me daban ganas de llamarla luego, cuando estaba drogada. Pero a su vez, aunque la presencia de Riva le parece insoportable, ella es su contacto con el mundo exterior y de alguna forma es su ancla este. Y creo que este fragmento sintetiza bastante bien lo que son los pensamientos de nuestra narradora sobre su amiga. Tuve que admitir que era un consuelo tener allí arriba. Me sentaba igual de bien que una película de video. La cadencia de su discurso me resultaba tan conocida y predecible como el sonido de cualquier película que hubiese visto 100 veces. Por eso me llevaba aferrando a ella tanto tiempo, pensé allí tumbada, sin escucharla.
Desde que la conocía, el sonsonete de las descripciones interminables sobre sus proyecciones románticas delirantes se había convertido en una especie de arrullo. Riva atraía mi angustia como un imán, la succionaba, me convertía en un monje budista zen cuando la tenía cerca. Estaba por encima del miedo, del deseo, por encima de cualquier preocupación mundana en general. En su compañía podía vivir el presente. No tenía ni pasado ni presente, no tenía pensamientos. Gracias a Dios que existía Riva. Su avaricia me aligeraba de mi propia vanidad. Pero de atrasos, notamos que toda esta hostilidad y este destrato arriba desaparece cuando nuestra protagonista no es consciente de sus actos. Y esto no significa dormir, sino, y acá tengo que mencionar a lo otro que quería hablar, que es el efecto del infermiterol. Tras un tiempo haciendo uso y abuso de las pastillas regulares para dormir, recetadas por la doctora Tuttle, la protagonista parece ser inmune al efecto de los cócteles que ingiere, y en cada sesión le pide drogas más fuertes o que puedan ayudarla a seguir con su proyecto de hibernación. Así, da con la droga experimental llamada infermiterol, y su uso será para la protagonista un antes y un después, ya que lo que le produce es básicamente tomarla y despertar consciente 3 días después. Esto tiene su lado malo, ya que durante esos 3 días no se reconocen sus actos, es más, no sabe lo que sucedió, y solo se arma un relato a partir de las consecuencias, que son tener ropa nueva, estar depilada, tener comida comprada, fotos Polaroids que encuentra perdidas por su departamento y otras cosas más. Y bueno, de esta forma, de un momento para otro pasaron 3 días y ella no fue consciente de ellos. Acá me hace ruido la intención de la propia escritora, porque lo que parecía ser el foco, el sueño, ahora es desplazado por la conciencia. No sé si se entiende esto, pero bueno, mientras lo iba releyendo, volví a hacerme ruido esta parte en el libro porque parece girar un poco la cuestión alrededor del sueño, ya que nuestra protagonista experimenta con una pastilla que le borra la conciencia durante 3 días, y mientras ese periodo se está dando, ella es ella. Es decir, en cuerpo y espíritu, pero no es consciente de esos momentos vividos. Entonces, nuestra protagonista es libre en el sentido de que la conciencia no es la misma que la que es cuando está despierta, de verdad. Y si ella es ella, pero no es ella, sino que es distinta, entonces tal vez esa diferencia sea quién podría haber sido si no le ocurría el trauma, o si pudiese eliminarlo de su vida, suprimirlo y negarlo. ¿Se entiende a dónde estoy yendo? O sea, acá el libro se me volvió un poco pesado porque si bien es muy tranqui, es absurdo, es cómico, es irónico, satírico, me puse a pensar en la siguiente pregunta. ¿Quién sería? ¿Quién sería yo? ¿Quién sería una? ¿Quién sería uno? Sin los hechos traumáticos que le sucedieron en la vida. ¿Quién sería yo sin los hechos traumáticos que me marcaron? Y no es mi intención contarles mi vida privada, ni mucho menos, pero realmente me dejó pensando, ¿quién sería yo si yo no fuese la consecuencia, o al menos un poco la consecuencia, de esas situaciones o esos procesos mentales que significaban en mi vida un antes y un después? Entonces, si bien el sueño en un momento parece protagonista, el sueño es mucho más de lo que nos está contando la novela, y eso también se ve justamente en Sueño de Murakami. No tener sueño, no poder dormir, no implica solamente una actividad física, sino todo un tema con la conciencia y la libertad de una. En este caso, eso se va a traducir de una forma muy distinta, y por eso me parece que estos libros dialogan de formas distintas, en idiomas distintos, pero hablan de lo mismo, del mismo tema, no de lo mismo, pero se entiende, espero que se entienda. Me parece muy interesante, porque en ambos, al menos en mi lectura, hay un hecho traumático que desemboca en una necesidad de un cambio. Las formas en las que se aplica es muy distinta a pesar de que el sueño sea el factor que comienza siendo en principio lo que parece la liberación, por un lado en Murakami no dormir, y por otro en Oteza dormir siempre. Entonces me parece muy interesante. Después también pensé que la palabra trauma es simplemente una etiqueta a una convención de algo que todos sentimos muy intenso y que nos dejó marcados, en el sentido de que es un recuerdo o una sensación del pasado que vuelve a nuestro presente bastante seguido. Tal vez no es recordar el hecho en sí, si es que lo hubo, ¿no? Pero sino sentir los ecos de aquello en nosotros mismos. Es decir, ver las formas y las maneras de una persona que nos traumó o de un hecho que nos traumó, ver eso en nosotros mismos, en nuestra forma de movernos y relacionarnos con el mundo. Y eso puede ser aterrador. ¿A cuántos se les pondría la piel de gallina si en una pelea alguien les dice "sos igual a tu madre"? Like fucking Margaret and Bernard, like becoming them. Fuck you.
sos igual a tu viejo, sos igual a tu vieja, sos igual a tal persona, sos igual a, no sé, lo que sea. No es mi caso, vieja te amo, sos una genia, pero digo, imagínense si les dicen eso o notan eso y tienen particulares problemas con una figura así. ¿No querrían dejar de ser ustedes y convertirse en una persona nueva? ¿No anhelarían cambiar su identidad y decir, me encantaría ser la persona que era antes de que me pasara esto horrible? O me encantaría ser quien era antes de que me lastimaran de esa forma o antes de vivir tal suceso o lo que sea. Entonces de repente la obra empezaba a tomar otro rumbo y empezaba a resonar mucho más en un parámetro de la interpretación personal, al menos en mi caso. Y no es mi intención hacer de psicoanalista porque no tengo las herramientas obviamente y tampoco sería mi objetivo. Hace poco arranqué a leer este libro que recopila, o sea, es una edición del hijo de Susan Sontag, o sea, este chabón que dice acá, David Riffe, que recopila un montón de ensayos, artículos, diarios de su madre, ya fallecida, la Susan, que me parece muy interesante. Había leído este artículo que se llama Contra la interpretación. Y me gustaría leerles este fragmento que creo que viene increíble para pensar un poco, ¿no?, el laburo que se hace cuando se lee. O no solo cuando se lee, cuando se aprecia una obra, cuando estamos frente a un producto artístico, a un producto cuya intención es ser arte, ¿no? Que, bueno, ya es medio complejo igual hablar de manera tan abstracta, pero escuchen. La actual es una de esas épocas en que la actitud interpretativa es en gran parte reaccionaria, asfixiante. La efusión de interpretaciones del arte envenena hoy nuestras sensibilidades, tanto como los gases de los automóviles y de la industria pesada enrarecen la atmósfera urbana. En una cultura cuyo ya clásico dilema es la hipertrofia del intelecto a expensas de la energía y la capacidad sensorial, la interpretación es la venganza que se toma el intelecto sobre el arte. Y aún más, es la venganza que se toma el intelecto sobre el mundo. Interpretar es empobrecer, reducir el mundo, para instaurar un mundo sombrío de significados. Es convertir el mundo en este mundo, como si hubiera otro. El mundo, nuestro mundo, está ya bastante reducido y empobrecido. Desechemos, pues, todos sus duplicados, hasta tanto experimentemos con más inmediatez cuánto tenemos. De paso, les dejo lo que sigue, que no tiene una palabra de más. En la mayoría de los ejemplos modernos, la interpretación supone una hipócrita negativa a dejar sola la obra de arte. El verdadero arte tiene el poder de ponernos nerviosos. Al reducir la obra de arte a su contenido para luego interpretar aquello, domesticamos la obra de arte. La interpretación hace manejable y maleable al arte. Así que voy a cortar hasta acá mi interpretación del libro, no sin antes hacer énfasis en que aún no le di tantas vueltas, o al menos las vueltas que yo considero suficiente, a las últimas 2 líneas del libro, que me parece increíble, pero a la vez no entiendo. Y estoy bien con no entender por ahora. Siento que tal vez cuando llegue el momento me va a encontrar ese final o voy a encontrarlo de forma distinta. Los pongo en resumen. Si les interesa el libro, léanlo porque está muy bueno y es muy rápido. Es una lectura muy ligera y que se pone densa por momentos, pero siento que vale la pena. Si no lo van a leer, escuchen, que les pongo el resumen y les cuento el final. La protagonista decide pasar sus últimos 40 días dentro de su plan de un año tomando esa pastilla, el Infermiterol. Por lo tanto, estaría despierta unas horas y luego estaría 3 días inconsciente, o al menos no teniendo recuerdo, conciencia de quién fue durante esos días. Y esos últimos días los pasa encerrada en su pieza y el cuidado de Ping Xi, que es un contacto de su época como asistente en la galería de arte. Sin embargo, tras este arriesgado último intento por ejecutar su plan, al pasar los 40 días, parece haberlo conseguido. Primero entra en un limbo y luego parece salir sintiéndose mejor, más conectada con el mundo que la rodea. Leamos primero el limbo precambio y luego vamos con el cambio en sí. Sentía que la gravedad me succionaba más abajo, que el tiempo se aceleraba, que la oscuridad a mi alrededor se ensanchaba hasta que me encontraba en otro lugar, uno sin horizontes, una zona del espacio que me confundía con su eternidad y me calmaba solo un instante. Luego me di cuenta de que estaba flotando sin anclajes. Intenté gritar, pero no pude, tenía miedo. El miedo era igual que el deseo. De pronto quería volver y estar en todos los sitios en los que había estado, en todas las calles por las que había caminado, en todas las habitaciones en las que me había sentado. Quería volver a verlo todo, pero sabía que incluso, aunque pudiese volver, si tal cosa fuese exactamente posible en la vida real o en mis sueños, no tenía sentido. Y me sentí desesperadamente sola,
así que extendí el brazo y me agarré a alguien. Quizá fuese Ping Shi, quizá la vieja vigilia ajena a mí misma, y aquella mano de alguna manera me sostuvo. Mientras caía por galaxias enteras, me atravesaban olas mercuriales de luz estroboscópica que me cegaban una y otra vez. Se me estremecía el cerebro por la presión, y los ojos me chorreaban, como si con cada lágrima se derramase una visión de mi pasado. Sentí la humedad gotearme por el cuello. Estaba llorando, lo sabía. Me oí a mí misma gemir y lloriquear. Me concentré en el sonido y entonces el universo se estrechó hasta hacer una fina línea. Y eso me hizo sentir mejor porque la trayectoria era más clara, así que viajé con más calma a través del espacio exterior, escuchando el ritmo de mi respiración, cada una el eco del anterior, más y más suaves, hasta que estuve lo bastante lejos como para que no hubiese sonidos ni movimientos. No había necesidad de consuelo o dirección, porque estaba en ninguna parte, haciendo nada. Yo no era nada, me había ido. Y ya unos párrafos más adelante y en las últimas páginas nos encontramos con ella, narrándonos desde una perspectiva distinta a la que nos tenía acostumbrados. Ahora todo el afuera se presenta como algo con lo que relacionarse, apreciar, conocer. Veamos lo que nos dice. Respiré y caminé, y me senté en un banco y observé cómo una abeja sobrevolaba en círculos las cabezas de un rebaño de adolescentes que pasaba. Había majestuosidad y gracia en el lento balanceo de las ramas de los sauces. Había bondad. El dolor no es la única piedra de toque del crecimiento, me dije a mí misma. El sueño había funcionado. Estaba ablandada y tranquila y sentía cosas. Aquello estaba bien. Aquella era mi vida ahora. Bueno. ¿Desde cuándo nuestra protagonista observa la naturaleza y descubre en sus alrededores majestuosidad? Es una locura. Es un cambio radical. Y algo que quería marcar del párrafo anterior a este es que en un momento menciona que una mano la sostuvo. Les releo de vuelta. Y me sentí desesperadamente sola, así que extendí el brazo y me agarré a alguien. Quizá fuese Ping Shi, quizá la vigilia ajena a mí misma. Y aquella mano de alguna manera me sostuvo mientras caía por galaxias enteras. Esta mención no me parece aleatoria, sino que es algo que podemos notar casi escondido a lo largo de la novela y a través de la figura de arriba, la importancia de los lazos humanos para sostenernos y acompañarnos. Aunque conscientemente ella no hubiese querido acompañar a Riva durante el funeral de su madre, lo hizo por alguna fuerza mayor a ella. Podemos pensar que fue su inconsciencia durante el efecto del infermiterol, y luego en su relato es también una fuerza mayor la que la sostiene. Hay una declaración en esos hechos, y así lo dice la propia autora en una respuesta que da en una conferencia que encontré por ahí perdida en YouTube. Do you think it would have been possible for the protagonist to overcome that year without her connections to the people at the bodega or her connection to the doctor or to Riva? Was there something about those relationships that made it possible for her to fathom wanting to come out of that year? Because it's very hard for me to fathom the idea of being away for a year, not needed or not being needed. Yeah, I think those people in her life are part of her survival. Because, I mean, we haven't spoken that much about it tonight, but she is, like, actually an orphan. She lost her father to cancer, and then her mother basically OD'd on the same kind of drugs she's taking, and mixed with alcohol. And that's a terrifying position to be in when you have nobody. And I think that, you know, that's probably why we care about the guys in the bodega and why she keeps Riva around even though she can't stand her, and why she keeps going to back to her stupid ex-boyfriend who doesn't really respect her. I mean, it's really hard to live alone. And in the end, I mean, when her project really culminates toward the end of the book, she isn't actually alone. I mean, there's the artist witnessing her. And I thought, yeah, I couldn't imagine the book in another way. De esta forma me hace pensar que tal vez la arista más problemática del libro de Otessa no es que sea tan descriptivo con lo que puede ser la atmósfera mental de alguien sumergido en la nada, en la depresión o en el hastío o lo que sea, sino justamente el problema es el carácter de final feliz
que podemos observar, porque si bien no sabemos si la protagonista luego de lo que leímos podrá tener una vida más alejada de proyectos que la recluyen a su individualidad, en una búsqueda de la supresión, lo que sí sabemos es que algo aprendió, algo descubrió o redescubrió y ahora es una persona con una mentalidad distinta a la que nos encontramos al principio del libro. Y eso, si bien no creo que sea peligroso, porque nadie debería intentar nada similar que lo que se describe en el libro, obviamente, sí es un poco chocante, porque no estoy segura si me parece que puedo creer en la propuesta tan extrema a la que se somete la protagonista. Esta sería mi crítica, ¿no? No sé si veo en el proceso las herramientas para que supere todo lo que le pasaba. Como que el final tal vez me parece un poco como que da un salto más. Un salto que no está presente en el libro, ¿se entiende? Eso es lo que no me cierra. No es que no me cierra por el lado de la depresión y todo lo que sea que se dijo, que estuve viendo en tal vez otras reviews o otras críticas, sino eso, ¿no? Como que siento que el libro le queda corto para el final que le quiere dar la autora. Pero bueno, esto ya es como hilando muy fino. Y además, no sé, es una interpretación, ¿sí? Pueden haber un montón otras. Y lo que sí podemos decir y concluir es que sobrevivió. Y eso es un hecho. Lo demás es literatura y bueno, ahí está la gracia. Y como vimos antes, es una interpretación que es reducir a la obra y todo lo que dijo Susan Sontag. Pero bueno, es así como el libro llega a su última página, en la que se enlaza la historia con un hecho que sobrevuela durante toda la novela, y no tengo ganas de arruinarles el efecto que puede causar tener una impresión sin saber nada de antemano, es decir, no les quiero spoilear el final, pero no porque sea el final, sino porque es un detallito que si no lo notaste como yo no lo había notado, ni lo había pensado, me dio como, mira, una sorpresa ver que me echaran a un hecho. Así que podrían ir a leer el final y después volver, o si ya la leyeron, cuéntenme qué les pareció, pero lo que sí les quiero contar es que no puedo dejar de pensar en las últimas 2 líneas de la historia, que cierran todo lo que fue la novela en lo siguiente. Pasa que debería leérselos. O sea, mi plan inicial era solamente leer las últimas 2 líneas, pero no tiene sentido que les lea eso porque no van a entender. Se los cuento y listo, ya está. Si no lo leen, no lo leen, si lo leen y da igual. El punto es, la novela pasa en los 2000. Su proyecto dura 1 año. El proyecto terminará, no sé, un par de meses antes de septiembre del 2001. ¿Y qué pasó en septiembre del 2001? Que fue un hecho que marcó la historia de los Estados Unidos y la historia del mundo, porque todo lo que pasa allá repercute en cualquier rincón del, no sé, más inhóspito de Tanzania, lo que sea. Las Torres Gemelas, básicamente. ¿Y quién trabaja en las Torres Gemelas? Trevor y Riva, porque a Riva la habían ascendido, no sé qué pasaba. Sí sé qué pasaba, pero no les voy a contar cada detalle porque es muy largo. Y la cosa es que Trevor no estaba ese día, pero Riva sí estaba en las Torres Gemelas el día que, fue el atentado. Y eso, les voy a leer un poco, porque tal vez ustedes me ayudan a entender el final, que son las últimas 2 líneas las que no me cierran. A ver, Riva había desaparecido. Aquel día vi la cinta de video una y otra vez para tranquilizarme, y la sigo viendo, sobre todo las tardes solitarias o en cualquier otro momento en el que dude que la vida vale la pena, o cuando necesito valor o cuando me aburro. Cada vez que veo a la mujer saltar de la planta 78 de la Torre Norte, se le sale uno de los zapatos de tacón y flota por encima de ella, el otro se le queda en el pie como si le estuviese pequeño, se le sale la blusa por fuera, el pelo se agita, los miembros se le quedan rígidos, mientras ella cae en picado, con un brazo en alto como si fuese a sumergirse en un lago en verano. Me abruma la impresión, no porque se parezca a Riva y crea que es ella, casi exactamente ella, y no porque Riva y yo hubiésemos sido amigas, o porque nunca la volveré a ver, sino porque es hermosa. Ahí está, una persona zambulléndose en lo desconocido, y lo hacía completamente despierta. Así termina el libro, ¿entienden? Esa línea, esa oración del final. Ahí está una persona zambulléndose en lo desconocido y lo hacía completamente despierta. Les leo mis anotaciones porque está todo marcado el libro. ¿De qué habla? Esa principalmente, ¿no? Después puse, ¿se pone a sí misma como una cobarde? Porque esa mujer se arrojaba a lo desconocido despierta, diferente a nuestra protagonista, que necesitó hacerlo de manera inconsciente o dormida, ¿no? Que para el caso es lo mismo, porque juega ahí con despierta, dormida, conciencia, inconsciencia. Pero no sé si va por ahí. Así que, no sé. También me recuerda un poco a lo que leímos... Ay, se me durmió el brazo. Me recuerda un poco a lo que leímos antes de la Sontag, que dice, el verdadero arte tiene el poder de ponernos nerviosos. Yo no sé qué criterios definen a una obra como verdadero arte o no planeo meterme en esa discusión, pero sí es cierto
que siempre que vuelvo a pensar en la novela de Otessa, me frustra no haberle encontrado un puerto conocido, ¿no? Una reducción a mi mundo, al final. Es como que al no tener una interpretación sigue siendo un objeto extraño, ajeno a mí, y una se pone alerta o distinta con lo extraño. O anda a saber qué pasa mentalmente, ¿no? Pero bueno, así como me molesta el final, lo tengo muy presente, porque no lo entiendo y me encanta no entenderlo y no planeo romperme la cabeza para reducirlo a lo comprensible, sino que eventualmente, no sé, la vida arroje luz en ese final. Pero sí, me fascina y pienso muy seguido en eso, como arrojándose lo desconocido y lo hacía completamente despierta. Es muy interesante, pero no sé de qué forma todavía. Y bueno, de esta forma ya llegamos finalmente a los segundos finales de este video. Hago así como un breve cierre y ya concluimos. En las dos obras nos encontramos con historias enfocadas en una mujer que tiene de alguna forma una relación muy extraña con el hecho de dormir. En ambas les propuse darle importancia a la figura del trauma y que la relación particular que van a desarrollar con dormir o no hacerlo será una forma de vincularse con una sensibilidad desconocida, con algo que ellas ignoran o que suprimen, pero el punto es que les pesa. A su manera, cada historia va a explorar en determinados escenarios. El de Otessa nos sitúa más en una ciudad, más en una generación y más en un momento social, sobre todo al final, mientras que tal vez Sueño logra que la acción sea siempre alrededor de los fenómenos mentales de la narradora y lo exterior se nos presenta más como un accesorio, ¿sí? Eso es lo que noté yo. También es muy interesante que las protagonistas sean mujeres. Cada una en su entorno se ve expuesta a un montón de situaciones experimentadas desde una habilitación que se da por el hecho de ocupar el rol femenino. Y eso no fue uno de los puntos desde los que encaré a estas historias, pero estoy segura de que sería otra lectura interesantísima para hacer. Tal vez una lectura que ponga más en cuestión los planteos de género en las novelas, ya sea en Sueño como en la novela de Otessa. Cada obra tiene muchísimas aristas para seguir explorando y siento que son muy ricas y espero que en este video se hayan cubierto algunas. Como dije antes y a lo largo del video, me encantaría leer interpretaciones, comentarios si creen que faltó algo. Remarco siempre que estas son cosas que pensé y que todo este video no es más que una gran interpretación a que ustedes lean las obras, una cortita, otra un poco más larga, y que saquen sus propias conclusiones, porque ahí está el punto. No quiero hacer un resumen, no quiero hacerles la tarea si es que les interesa la obra, porque ahí está la magia, ¿no? Leerlos y decir, leímos 2 libros distintos, leímos 2 cuentos distintos, para mí no pasa nada de lo que decís, para mí pasa tal cosa. Tal vez dejo los links a los PDFs y si no están o si necesitan algo, me pueden pedir por cualquiera de mis redes sociales que contesto. Creo que no hay nada más para decir. Hasta acá el video de hoy. Gracias por ver o por escuchar o lo que sea que... Cualquiera sea la forma en la que haya interactuado con este contenido, muchas gracias. Pueden seguirme en Instagram o en Twitter, que ahora es X y no sé cómo se dice y me siento sucia si digo pueden seguirme en X. Siento que estoy promocionando un OnlyFans. Pero bueno, en Instagram publico muchas historias sobre libritos o pelis y en Twitter soy más payasa, así que ustedes deciden qué faceta les interesa o tal vez ninguna. Pero bueno, dejo todo por ahí. Eso fue todo. Que anden bien. Muchas gracias por todo y nos veremos la próxima. Chao.